los que le aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Fuimos llamados a ser su familia, a ser amados, no por nuestros logros. Los frutos demuestran lo que somos. Tenemos en nosotros su semilla. En 2023, sigue la misión. Buscarle compasión. Darle a conocer. De su espíritu recibir poder. Proclamar su reino y salvación. Hoy clamamos a una voz. Tengo identidad. Soy hijo de Dios. Quiero dar una enseñanza, y una enseñanza que le pregunté varias veces a Dios si era por allí que yo tenía que entrar. Y el Señor me llevó a ver que hoy en día se ha levantado un sistema, se han levantado muchos expertos que están enseñando sobre la crianza de tus hijos, de cómo tú debes levantar a tus hijos. No tengo nada en contra de los psicólogos, de hecho trabajo para una muy buena, pero se han levantado nuevas enseñanzas y he escuchado frases como estas: al niño no se le grita porque se le atrofia el cerebro y le queda así como una gelatina y el niño queda traumatizado. También he escuchado que si tu niño tú lo tienes cargado, lógicamente un niño pequeño, y si el niño te golpea, tú no puedes corregirlo porque él está estresado y él se está expresando. También he escuchado muchas cosas como que el niño tiene derechos a elegir. Y también he escuchado comentarios de niños de 4 o 5 años que han dicho: mi cuerpo es mío, yo no me voy a poner esa ropa. Mi cuerpo es mío y yo decido que me visto. Quizás yo estoy criada un poco a la antigua, pero mis amados, la crianza de nuestros padres y de nuestros abuelos, sin tener la palabra de Dios, eran crianzas correctas. Por eso en esta noche nosotros le hemos puesto como título: formando hijos con carácter. Porque para mi pensamiento, para mí pensar, este sistema que se está levantando y enseñando cómo criar esos niños de esa manera que ellos están enseñando, se están enseñando niños débiles de carácter. Entonces en esta noche yo quiero que usted me acompañe a 1 Samuel 2:12, donde yo encontré una historia que me dio mucha tristeza y quiero compartirla con usted. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Hasta el 17 y dice así. Dígame amén si lo tienen. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí.
De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne a asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino carne cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quiera, él respondió: no, sino dámela ahora, de otra manera yo la tomaré por mis fuerzas. Aquí en esta historia se está hablando de unos sacerdotes. Esos sacerdotes eran los hijos de Elí. Y Elí era un sumo sacerdote que viene a ser en este tiempo como el presidente de un obispado, o sea, era un cargo muy alto. Dice que sus hijos eran sacerdotes, pero que no tenían conocimiento de Dios. No tenían conocimiento de Jehová, pero eran sacerdotes del templo. Y de esa manera se portaban, tomando las ofrendas que eran de Jehová para su uso propio. Había un mandato donde el Señor había dicho que la grosura de la carne era para Él. Eso debía quemarse y después la carne la podían comer los sacerdotes. Pero lo que ellos mandaban era a tomar la carne sin que se hubiera quemado la grasa, porque ellos querían comerla, ellos querían asarla ellos mismos y comerla. O sea que lo que estaba destinado para Jehová no le llegaba. El carácter de la crianza determina el futuro de tus hijos. Repite eso conmigo. El carácter de la crianza determina el futuro de tus hijos. Y usted dirá, ¿por qué determina el futuro de mis hijos la crianza? Un carácter incorrecto en la crianza de tus hijos lo llevará a la perdición. Si tú no crías tus hijos correctamente, no esperes bendición para ellos. Estudiando esto, yo me acordé de una historia que yo había escuchado un tiempo atrás y fue una historia real. Voy a compartir contigo esta historia y dice así. Había un joven que cayó encarcelado. Las autoridades lo tomaron, lo andaban buscando hacía mucho tiempo, lo encarcelaron, se lo llevaron y mientras que él estaba allí encerrado, él comenzó como a pasar en su mente la película de su vida desde que era niño. Desde que era niño, él comenzó a pasar en su mente todo lo que él había vivido. Y en una tarde fueron sus padres a visitarlo y lo encontraron demasiado callado, pensativo, meditante, y le preguntan qué pasa. El joven les dice que él quiere darle las gracias a sus padres, que él está muy agradecido con ellos. Pero los padres se asombran y dicen, ¿por qué tú estás agradecido con nosotros si no hemos hecho nada? Ojo, nosotros no hemos hecho nada para que tú nos agradezcas. Y él le dice, precisamente, porque cuando me veías venir de la escuela con cosas que no eran mías, no hicieron nada. Porque cuando me veías maltratar a otros niños, no hicieron nada. Cuando fui creciendo y hacía cosas indebidas, tenía malas actitudes, ustedes no hicieron nada. Y por eso hoy yo quiero darles las gracias, porque gracias a ustedes hoy yo estoy aquí adentro y mi futuro se ha arruinado. ¿Ustedes se imaginan lo que sintieron esos padres? En ese momento le dio al niño, al joven, el tiempo de pasar la película de su vida y él comenzó a recordar y a recapitular de que nunca sus padres se tomaron la molestia, se puede decir, de corregirle un error que él había hecho. Nunca se tomaron el tiempo
para decirle, eso no se hace, esto no está bien. Muchas veces yo hablo de lo que yo he vivido, de lo que he presenciado. Muchas veces tú ves a un niño tratando mal a su papá o a su mamá, pataleando, llorando, le pega. Y tú le preguntas, ¿qué le pasa? Y la contesta del padre o de la madre es que no, es que tiene un carácter fuerte. Es que ese niño o esa niña me vino con un carácter fuerte. Yo me tomé un poquito de tiempo para yo ver qué significaba la palabra carácter. Y me da aquí que el carácter es lo que define a un individuo y lo hace único. El carácter es lo que define a un individuo y lo hace único. Y está compuesto por valores. Está compuesto por actitudes y comportamiento. O sea que cuando usted vea esas tres cualidades en su hijo, entonces usted puede decir que tiene un carácter fuerte. La pataleta no hace que el niño que tenga un carácter fuerte. El exigirle a usted que le compre de todo no lo hace un niño fuerte. El darle los gustos y todo lo que pidan sus hijos, eso no lo hace un niño fuerte. Lo que lo hace fuerte es el carácter de la crianza que va a determinar su futuro. El carácter de la crianza que usted ponga en su hijo, eso va a determinar el futuro de su hijo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Nuestros niños deben ser disciplinados. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Nuestros niños deben ser disciplinados con el carácter correcto. Si tú no puedes dominar al niño cuando está pequeño, el adolescente te va a dominar a ti. Y te va a llevar a hacer cosas que tú no quieres con tal de complacerlo, porque ya no está dispuesto o no está preparado para hacer lo que tú dices. Ya le soltaste el poder a él, ya le soltaste la rienda a él. Entonces, si no lo dominas cuando está chiquito, cuando está grande, te dominará a ti. Ahora, vamos a ver el resultado del carácter de la crianza de Elí en sus hijos, que fue la historia que acabamos de leer ahora. Ven conmigo otra vez a 1 Samuel 2. Vamos a leer allí el versículo 12 y dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y el 17 dice: eran pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Algo sagrado que era de Dios, ellos lo menospreciaban. ¿Ustedes creen que si ellos menospreciaban las cosas de Dios, podían apreciar a sus padres? Porque si nosotros no apreciamos las cosas de Dios o no enseñamos a nuestros hijos a apreciar las cosas de Dios, ¿usted cree que mañana ellos nos van a apreciar a nosotros? Se lo dejo ahí. Elí no tuvo carácter, el carácter correcto para guiar a sus hijos. Y eso determinó el futuro de estos muchachos. El papá no tener carácter correcto con sus hijos determinó el futuro de esos muchachos. Y cuando yo te hablo aquí de carácter, no quiero que pienses que el carácter lo ponemos con violencia o con abuso, ¿verdad? Sobre todo está el amor a nuestros hijos.
Sobre todo está el enseñarles el respeto, enseñarles la obediencia. Los hijos de Elí eran sacerdotes, pero los hijos de Elí no eran ejemplo para el pueblo de Dios. Ellos dividieron al pueblo de Dios, porque con el tiempo la gente dejó de venir al templo a traer ofrendas, porque sabían lo que ellos hacían con ellas. Y la otra mitad del pueblo también se volvió pecadora como ellos. Entonces ellos fueron de mala influencia para el resto de los jóvenes que estaban allí. A simple vista, la palabra impío no suena fuerte, ¿cierto? Suelta como que a mí me dicen, eres una impía, y yo digo, bueno, sí, ya. Porque no sabía lo que significaba esa palabra. Suena suave, suena inofensiva. Pero si lo comparas en el original, la palabra impío en hebreo es Benei Belial. ¿Lo dije bien, maestro? Benei Belial. Que en pocas palabras y en un buen dominicano, eso significa hijo del diablo. Eso significa esa palabra. Hombres sin valor, buenos para nada, malignos y destructores. Donde quiera que esos hombres iban destruyendo. Donde quiera que esos hombres iban haciendo maldad. Donde quiera que ellos iban, no había nada bueno, porque en ellos reinaba eso, en ellos reinaba la maldad, en ellos reinaba lo malo que eran, eso los dominaba a ellos. Y el final de esos hijos, el final de esa familia, fue la muerte. El final de ellos fue la muerte, porque así lo decidió el Señor. Él les había dado la oportunidad de ser sus hijos. Le había dado la oportunidad de ser sus servidores. Ellos eran sacerdotes del templo, pero ellos no tomaron en serio lo que Jehová les había entregado. No tomaron en serio su ministerio, pero eso no vino de parte de ellos, eso vino de parte de su padre, porque el padre nunca hizo nada para corregir a sus hijos, y él escuchaba lo que pasaba, la gente le decía lo que pasaba, pero él nunca hizo nada, como pasó con la familia de la historia que les conté. Al igual que ese muchacho joven destruyó su vida en esa cárcel porque sus papás nunca hicieron nada, eso mismo pasó con la familia de Elí, con sus hijos, hombres que estaban destinados a llegar lejos, a dejar un legado, porque se había dicho que toda la familia iba a reinar como sacerdotes, pero ellos mismos se encargaron de que eso no fuera posible. Se encargaron de pisotear lo que Jehová les había entregado, porque se entregaron más a sus propios deseos que al servicio de Jehová. Amén. El final de esta familia fue la perdición y fue la muerte, porque así lo decidió nuestro Señor. Así lo decidió Él. Amados, en Cielos Abiertos se está levantando una nueva generación. Son muchos los niños que están creciendo en esta casa. Y es nuestra responsabilidad como padres, como abuelos, como tíos, guiarlos por el buen camino.
Nuestros hijos son diferentes. Nuestros hijos no son como los hijos de allá afuera. Ellos no conocen la palabra de Jehová. Nosotros la conocemos hasta donde hemos llegado. Y es nuestro deber enseñarle a nuestros hijos tanto el carácter de Cristo como el carácter en la crianza, para que mañana sus hijos y mis hijos no corran la misma suerte o la misma o esa crianza no determine el futuro de ellos. Amén. Dígale al que está a su lado, no estés triste. Estamos aprendiendo. Quizás usted dice, no, ya yo no tengo niños chiquitos, ya mis hijos están grandes, pero quizás tienes un nieto, una nieta, tienes un sobrino. Y también puedes guiarlo, ¿cierto? También puedes enseñarlo. Amado, muchas veces yo he visto cosas en los niños, comportamientos, y yo me pregunto, ¿es un hijo de Dios que lo está levantando? ¿O es Elí? ¿Cierto? Porque muchas veces nos falta el carácter para criar a nuestros hijos. Y el hecho de que nosotros los criemos con carácter no quiere decir que no lo amemos. La palabra misma dice que el que ama a su hijo lo corrige. ¿Cuántos de ustedes aquí son hijos de Dios? ¿Cuántos somos hijos de Dios? ¿Usted se ha sentido corregido por Dios? Entonces, ¿por qué no corregimos a nuestros hijos? ¿Usted cree que Dios no nos ama? ¿Dios lo ama a usted? ¿Usted está segura de que Dios lo ama? Pero lo ha corregido, ¿cierto? ¿Por qué no corregimos a nuestros hijos? ¿Por qué tenemos que pensar que si lo estoy corrigiendo es porque no lo amo? ¿Por qué tengo que pensar que si yo le doy una palmada, entonces ya lo estoy maltratando físicamente? ¿Por qué tengo que pensar que él tiene su derecho y que él tiene que crecer como ese palito ahí, ese animalito sin guía? Y entonces cuando ya estén grandes, entonces nosotros lloramos. Porque no los quisimos hacer llorar a ellos cuando estaban chiquitos. Entonces nos toca llorar a nosotros cuando ellos crecen. ¿Por qué? Por no haber usado el carácter de la crianza que determina el futuro de nuestros hijos. Amén. Dale un aplauso al Señor. No se me están durmiendo, ¿cierto que no? ¿Están durmiendo? Si no, va a poner aquí la alabanza ahí a cantar para que se despierten. Dígale al que está a su lado, hay buenas noticias. No todo es así, todo triste. El carácter correcto en la crianza de tus hijos los lleva a vivir una vida de bendición. ¿Cuántos quieren que nuestros hijos tengan una vida de bendición? Es lo que queremos, ¿cierto? Es lo que anhela nuestro corazón, que nuestros hijos estén en bendición, que vivan en bendición, porque si ellos están en bendición, nosotros tenemos paz, nosotros estamos bien, ¿cierto? Cuando tú tienes un hijo con problemas, los problemas de ellos son tuyos, los problemas de tus hijos son tuyos, pero si ellos están yendo por el camino correcto, están ejerciendo
lo que tú sembraste en ellos con un buen carácter, con el carácter correcto, ellos van a vivir en bendición. Vamos a leer en ese mismo Primera de Samuel. Ahí dale la vueltecita a la hoja y vamos al capítulo 3. Mi hermano, yo aquí fui un ratico nada más. Yo no voy a durar 2 horas. El apóstol tiene bastante que hablar. Yo no. ¿Bueno? Capítulo 3, versículo 2. El carácter correcto en la crianza de tus hijos los lleva a vivir una vida en bendición. Leemos del capítulo 3, el versículo 2 dice así: Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecer, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Cuántos se acuerdan de Samuel? El hijo de Ana, que le pidió a Jehová y Jehová se lo entregó y ella lo llevó a la casa de Elí, ese hombre que estaba criando a sus hijos en pecado. La mujer fue y le entregó su hijo para que se lo criara. ¿Cómo le parece? Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó a tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Aquí vemos a un Elí que está guiando a Samuel. Ves y acuéstate. Y si te llamare, dirás: habla. Aquí lo está guiando. Así fue Samuel y se acostó. Dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Aquí podemos ver un Elí que no tuvo un carácter adecuado para criar a sus hijos. Pero estamos viendo al mismo Elí guiando a Samuel, dirigiendo a Samuel y llevando a Samuel a experimentar la voz de Dios. El carácter correcto en la crianza de tus hijos podrá llevarlos a conocer la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? El carácter correcto en la crianza de tus hijos podrá llevarlos a conocer la voz de Dios. En el capítulo 2, 18 dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, y vestido de un efod de lino. Y en el 21 dice: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero en el mismo ambiente que estaba el pecado, en el mismo ambiente que se estaba revolviendo los hijos de Elí, que estaban contaminando a los hijos de Dios, Samuel pudo crecer
sin contaminarse con lo que ellos estaban haciendo. Porque a Samuel sí lo dirigió Elí con el carácter correcto. A Samuel sí lo dirigió Elí como tenía que haber sido, porque Samuel estaba dedicado al Señor. Samuel estaba dedicado a Jehová y estaba dedicado para servirle. Ana subía cada un año a llevarle una túnica a su hijo de regalo. Yo me pongo a pensar, Ana sabía lo que se movía allí en ese ambiente, ¿cierto? Ella tenía que saber. Ahora, ¿ustedes creen que Ana solamente llegaba, le daba el regalo y se iba? Yo me imagino a Ana sentada con Samuel, diciéndole, hijo mío, mire para que usted no se junte con esta gente. Mire para que usted no haga lo mismo que ellos están. Hijo mío, usted es un hijo de Dios. Usted es un niño diferente. Usted tiene que comportarse diferente. Usted tiene que tener actitudes diferentes a las que ellos tienen. Eso es criar a un hijo con un carácter correcto. Enseñarle el respeto. Enseñarle la obediencia. Amén. Están muy calladitos. Yo no sé, se acabaron los amenes. Vamos a leer, o yo voy a leer, Primera de Samuel 3, del 2 al 10. No, ya lo leímos. Involucra a tus hijos en las actividades espirituales. Cuando son niños, aún tú los puedes obligar. No los dejes en casa. Llévalos contigo. Cuando haya algo que tenga que ver con las cosas de Dios, involúcralos. Muchas veces no traemos los niños los viernes porque se duermen. Déjeme decirle que a mis hijos se convirtieron dormidos. Mis dos hijos se convirtieron dormidos. El más grande le gustaba el baile. Y la condición de dejarlo ir al baile era que el domingo en la mañana él tenía que venir a la iglesia. Y llegara a la hora que llegara, a las 6:30 él estaba aquí y se dormía. Pero estaba dormida su carne, estaba dormido su cuerpo, pero su espíritu estaba recibiendo lo que Dios estaba haciendo en él en ese momento. Dios estaba trabajando en su espíritu mientras que su carne estaba dormida. Pero si yo lo dejaba en mi casa, ¿quién iba a trabajar en él? El más chiquito yo me lo traía los viernes. Como se levantaba en la mañana temprano para la escuela, pues él se dormía temprano. Y se me dormía así con la boquita abierta y la gente pasaba y se reía. Yo me traía una toallita y se la ponía en la cara. Él estaba dormido en la silla, pero Dios estaba trabajando en él. Dios estaba obrando en él. Y así pasó con mis dos hijos. Donde quiera que yo iba me los llevaba. Ya mis hijos están grandes. Ya hay uno casado, con hijo. Un nieto muy tremendo. En Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, aun que fuera viejo, no se apartará de él. Los niños se recuerdan cuando tú los tratas con mucho amor, cuando tú les das regalos, cuando tú los llevas a pasear, cuando los llevas a un lugar que a ellos les gusta. Ellos se quedan recordando de ese lugar, ¿cierto? Pero ellos no se olvidan tampoco de las correcciones que tú les das. Porque si ellos hacen algo mal y tú lo corriges y después le preguntas si lo hace otra vez, te dice que no. Y tú ves que no lo vuelve a hacer.
porque él se acuerda que cuando tú lo corregiste, a él le dolió. Yo conozco una amiguita, tengo una amiguita así chiquita, que ella es los ojos de su papá y para él y para ella ese es su príncipe. Su papá, no te metas con su papá porque la pierdes. Pero cuando ella se porta mal, su papá se quita la chancleta y le da pau, pau. Y ella viene corriendo donde mí, llorando, y yo le pregunto, ¿qué te pasa? Y me dice, mi papi lindo me pegó. Mi papi lindo me pegó, llorando. Y yo le digo, ¿y qué hiciste? Nada, yo no hice nada. Entonces yo le explico, sí, le faltaste el respeto, te portaste mal, fuiste grosera y por eso él te reprendió. ¿Lo vas a volver a hacer? No. Pero allí usted se da cuenta de que su corazón no está dolido porque él la reprendió, porque si no, no dijera esa expresión. Ella pudiera decir ese papi o mi papá, mi papi lindo. O sea, para ella, aunque él la castigue, él sigue siendo su papá lindo, porque eso es lo más lindo que ella tiene. Y no se atreva a decirle que no, porque se la echa de enemiga. Se la echa de enemiga. Ese es su papi lindo. Entonces, cuando instruimos a nuestros niños en el camino correcto, los niños mañana serán hombres de bien. Mis amadas, esto va para ustedes. Nunca pongas por menos la autoridad de tu esposo por encima de tus hijos. Trabajen en común acuerdo. Trabajen en equipo para corregir a los hijos. Seamos mujeres sabias que edifiquemos. Amén. Hace 24 años que estoy casada con ese señor que está allá en la puerta. Cuando yo vine a Curazao, mi hijo Jorman quedó en Colombia. Yo nunca le oculté a él que yo tenía a mi hijo. Cuando él me ofrece quedarme, porque ya se enamoró, no es mi culpa. El hombre se enamoró y no me quería dejar ir para Colombia. Y me propuso que me quedara. Entonces mi condición fue, trae a mi hijo y formamos la familia. Fácil. Estuvo de acuerdo porque en ese tiempo si yo le pedía la luna, él me la bajaba. ¿O no? Traímos a mi hijo también. Traímos a Jorman. Jorman no se estaba criando con su papá. Cuando él viene, lo encuentra en casa, entra a la habitación, lo ve allí acostado, viene corriendo donde mi mami, ¿y ese señor quién es? Y yo, bueno, me tocó sentarme con él, explicarle todo, y él me hace una pregunta. Y él me dice, ¿y ahora yo cómo tengo que llamarlo? Yo dije, oh, aquí se formó. Porque a mí no me correspondía decirle cómo llamarlo. Eso era entre ellos dos, ¿cierto? Cuando él me pregunta a mí cómo tengo que llamarlo, ¿yo lo puedo llamar papá? Yo le dije, hijo, yo no te puedo responder esa pregunta. Porque él estaba chiquito, pero él era un viejo. Él va corriendo donde él y yo dije, esta contesta de aquí va a ser crucial. Depende de lo que este hombre conteste, me quedo o me voy. Cuando el niño le pregunta, sale corriendo y se le para así delante donde él estaba sentado, porque él siempre ha sido muy pintoresco, y le dice, señor, ¿será que yo a usted lo puedo llamar papá? Me acuerdo como si hubiera sido ayer. Él se lo queda mirando, me queda mirando a mí, y yo me quedé por allá, yo me fui. Yo dije, yo no voy a participar en esto, esto es ustedes dos.
Él se queda mirando al niño y le dice, sí, me puedes llamar papá. A mí se me bajó todo, sí. Descansé. Ahora, él había aceptado ser su papá, pero yo tenía que aceptar que cuando él lo fuera a corregir como su papá, yo tenía que aceptarlo. Y el comienzo no fue fácil. El comienzo fue duro. Lloré mucho. Porque ese hombre allí donde ustedes lo ven es un hombre correcto. Él no hace juego con una crianza del hijo. Él lo tomó en serio. Tomó a su hijo, tomó a mi hijo como su hijo. Y él no había tenido hijos, él no sabía cómo hacerlo. ¿Y qué implementaba él? Como lo criaron a él. A él lo criaron correcto, lo criaron serio, lo criaron un hombre responsable. Y él quería criar a mi hijo de la misma manera. Pero como mamá sale el sentimentalismo. Y yo decía, este hombre no me quiere a mi hijo. Este hombre no lo quiere porque él lo corregía. Porque lo mandaba a dormir temprano, porque el niño quería ver televisión y él le decía, no, es hora de dormir. El muchacho se ponía a llorar, yo me iba con él para la habitación y lloraba con él. Pero nunca, mis amados, le quité la autoridad a ese hombre de corregir a mi hijo. Nunca hubo un maltrato, nunca hubo un abuso, pero lo corrigió en el rol que él se había tomado de su papá. Y ya hablo más de Jorman porque él era el más grande, todavía Gilbert no había nacido. Ellos se llevan 7 años de diferencia. Entonces al pobre Jorman le tocó estrenárselo de papá. Le tocó estrenárselo de papá, pero hoy en día le damos la gloria a Dios porque fue criado con un carácter correcto. Los 2 muchachos no son muchachos perfectos, no son muchachos que lo digo para vanagloria o que yo les estoy contando esto porque creo que mis hijos son ya 2 ángeles. No, mis hijos cometen errores, mis hijos se equivocan, pero están criados con el carácter correcto que los crió su papá. Y de mí recibió esa ayuda idónea. Si él decía que no, aunque a mí me quemaran los pies y me daba rabia, ¿qué dijo su papá? Que no. Bueno, entonces no. A veces venían donde mí, mami, yo quiero jugar fútbol. Ve, dile a tu papá. Mi papá me dijo que no. Y en mi mente, en 3 segundos maquinaba la mente y yo decía, ¿y si yo le digo que sí? Y este muchacho se va y por allá se cae, se parte la cabeza, se parte una pata jugando fútbol. ¿Cómo yo llamo a este hombre para decirle que vamos a llevarlo al doctor? Si él le dijo que no, ¿qué creen ustedes que él me iba a decir? Mira cómo te las arreglas. Yo había dicho que no. Yo había dicho que no. Por eso te digo, madre que estás aquí, no desautorices al padre. Y si tú eres una madre soltera que está levantando a tus hijos, muéstrales tú el carácter. No le des el control a los niños. Muchas veces el apóstol nos pone el ejemplo que si le vamos a regalar un carro, si somos capaces de darle a un niño un carro de 5 años, ellos no tienen el control. En casa, el control lo tienes tú, mamá. El control lo tienes tú, papá. Y para esta nueva generación que se está levantando, queremos los niños como Samuel. No los queremos como los hijos de Elí. Queremos los niños como Samuel. Y que terminen, que la crianza determine el futuro de ellos, como determinó el de Samuel, que fue un profeta, que fue un juez, que fue sacerdote, y se movió allí donde estaba el pecado. Enseña a tus hijos para que no sean
influenciados en la escuela. Ellos pueden ir a la escuela muy libremente, pero depende cómo tú los estés criando, ellos se van a poder mover en medio de los niños que no hacen las cosas bien, por medio de tu enseñanza. Amén. El carácter de la crianza determina el futuro de tus hijos. Mis hijos, mi hijo Jorman hoy en día, no te voy a decir esto para vanagloriarme, ni para que mi esposo se vanaglorie, porque toda la gloria siempre es de Dios. Hoy en día está casado. Y yo tenía mucho miedo cuando él se iba a casar. Yo estaba muy asustada, porque yo decía, él es el hombre de la casa. La responsabilidad de su familia va a caer sobre él. Un día él me acerca y me dice, mamá, no veo que estás disfrutando los preparativos de mi boda. Y yo le dije, sí, hijo, lo estoy disfrutando, pero tengo miedo. Porque no va a ser fácil. El matrimonio no es solamente la luna de miel. Después vienen muchas cosas. Muchas cosas. Y cuando los dos estaban jóvenes, y yo le dije, cuando las cosas vengan, yo no quiero que tú me digas, mamá, me equivoqué, me voy a divorciar. Porque aquí en esta casa no va a entrar el divorcio. Nosotros somos hijos de Dios. Y si usted se casa, usted tiene que cuidar a esa hija, porque esa muchacha es hija de una mamá que también la levantó con sacrificio, la levantó con el carácter correcto que tenía que levantarla. Esa niña es una princesa de una mamá y a usted le corresponde cuidarla, le corresponde amarla, le corresponde alimentarla. Por eso tengo miedo. Y llegué donde el apóstol llorando en esos días y le dije, Padre, tengo miedo. Y me dijo, hija, no tengas miedo, no te preocupes, ustedes lo han hecho bien y sé que Él también lo va a hacer bien. Eso a mí me dio paz y allí yo pude disfrutar el preparativo de la boda de mi hijo. Mi hijo hace 4 años se casó, está viviendo en Holanda con su esposa, tiene un niño de 1 año y medio, mi principito. En estos días, mi hijo tiene 29 años, su esposa tiene 25 años. Y en estos días ellos acaban de firmar la compra de su primera casa. Y digo que es su primera casa porque yo sé que viene mucho más. Porque ellos han sido criados. Mi segundo hijo se fue. Amados, amen a sus niños porque ellos crecen. Corríjanlos para que ellos se puedan comportar bien en la sociedad, para que ellos sumen y no resten, para que ustedes puedan tener paz. Mis niños, ayer eran mis 2 niños, ya hoy no están con nosotros, ya se fueron a hacer su vida. El más pequeño se fue a estudiar, él no quiso buscar aquí finanzas, nada, él se fue por su cuenta. Allá el Señor abrió puertas, allá está él estudiando con todo lo que el Señor le está brindando. Y hoy nosotros como padres estamos tranquilos, tenemos paz, porque sabemos que Dios no los va a soltar de su mano, que Dios está con ellos, porque ellos han sido criados con el carácter correcto.
y por eso ellos van a vivir en bendición. Dale un aplauso al Señor. Lo que quiero aportar, la palabra carácter es una palabra para mí muy pesado, porque la palabra carácter me tiene con carácter. Es una palabra un poco pesado y el palabra carácter tenemos que enseñar a nuestros hijos esa palabra también y enseñar qué es carácter. Y la familia. La familia es algo muy importante porque todo el mundo para tener, ¿cómo decir? Prosperidad, para tener éxito en la vida, si hay una familia que está unido, de esa familia, todo el mundo apoya al otro. Y ahí vas a ver prosperidad en cada uno de esa familia. Lo que estaba hablando mi esposa de corregir. Tengo 17 años trabajando con jóvenes de 11 para 15 años y he visto muchas cosas. El tiempo está cambiando muy rápidamente con comportación de los niños, con comportación de carácter de los niños. A veces nosotros podemos decir, ese muchacho es rebelde, ese muchacho no hace caso, ese muchacho tal. Pero la mayoría de veces esa cosa viene de la casa. Viene de la casa. Porque hay muchos mayores que dan rienda suelta. Y cuando llega el niño en la gente o en la gente, en reuniones y eso, él va a comportarse la manera que él se comporta en la casa. ¿Por qué? Porque si comportas una manera en la casa o te enseñan algo en la casa, dudo que vas a hacer lo contrario en la calle. En la escuela donde yo trabajo, he visto muchos casos. Lo que quiero decir a los mayores, a los padres y madres, es el básico de la escuela. Los maestros van a enseñar a tus hijos materias. Materias. No van a enseñar a tus hijos modales, ni manera, ni cómo comportarse. Ellos tratan de ayudar, pero no van a perder media hora a enseñar a tus hijos cómo es la manera y cómo tienen que comportarse. No lo van a hacer, porque ellos lo pagan para darles clases. Por eso he visto muchos casos. Yo he pasado en muchas cosas en estos 17 años. Me amenazaron. Los muchachos me amenazaron. Hablan mal. ¿Cómo se llama? Hablan con esa palabra mal. Mala palabra. Me mandan el papá. Me manda el mamá. No, estoy hablando en serio. Me convidan a pelear. Que salga de la escuela, venga a la calle a pelear. Niño de 11 años. Y cuando regaño o, ¿cómo se dice? Corrijo a los muchachos,
En media hora el papá está en la puerta de la escuela. Está hablando en serio. Por eso yo digo, hay diferentes casos. Porque lo que yo quiero decir a los mayores, que traten de enseñar a sus hijos cómo comportarse. Porque ¿qué pasa muchas veces en la escuela? Si tu hijo no puede comportarse, los profesores no van a perder tiempo con él. Ellos siguen. ¿Quién va a perder? El muchacho o la muchacha. Por eso hablan mucho con sus hijos. Hablan con ellos. Y ven con quién andan. Ve bien con quién andan, con quién salen, con quién hablan. Esa cosa también tiene que ver muy bien. En este tiempo hay muchos problemas en los jóvenes. Mucho problema en los jóvenes. Por eso, si queremos tener una familia unida, trabajen en ese tipo de cosas. Trabajen en eso. Porque tenemos que instruirlo en el camino de Dios. Ustedes ponen un granito, Dios hace el resto. Pero tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Yo quiero pedir a las familias, mamá, papá y los hijos, si tienen hijo aquí, que puedan venir un rato aquí adelante, como familia. O si es el mamá y el papá solo, también que pasen un rato aquí, que pueden venir aquí adelante un rato. Porque mañana esos muchachos tienen que entrar en la comunidad para ser pastores, director de banco, profesores mismos. Van a estar en cargos grandes. ¿Cómo podemos ayudarlos, guiarlos para que lleguen a ese nivel? Lo que quiero pedir ahora, que ustedes mismos, como familia, los cabezas de la casa, madre y padre, abuelitos, tías, oren por sus hijos. Que oren por sus hijos. Que bendiga a sus hijos. Si sus hijos no están con ustedes, madre y padre, oren por otro. Que puedan hacerlo, que oren por su familia. Para que todo pueda ir bien, para que todo pueda caminar bien en la vida. Tengo identidad. Soy hijo de Dios.